Por si las moscas, hoy vamos a hablar de Futuro 21. Es una plataforma política que se acaba de anunciar hace unos días y que integra políticos de distintos órdenes, de distintos orígenes. Y para hablar de Futuro 21 y otras cosas de la actualidad política nacional, me acompaña hoy Fernando Belanzarán. ¿Cómo estás, Fernando? Bien, encantado de estar contigo, Guillermo. Muchísimas gracias. Bueno, comencemos. ¿Qué es Futuro 21? Bueno, es una plataforma de confluencia de mexicanos que estamos preocupados por el rumbo del país. Obviamente nace de una convocatoria del PRD, que me parece que es una buena señal porque surge de la propia autocrítica. Los ciudadanos nos castigaron. Yo digo que castigó a toda la partidocracia. Pero al PRD le fue muy mal. Sí, claro. O sea, yo diría que merecidamente. Habrá quien piense que la votación nos puso en crisis. Yo diría que la votación fue un síntoma de una crisis que ya se venía arrastrando. Porque la corrupción sistémica que tiene el régimen, que por cierto, el régimen tenía antes del 1 de julio y que sigue teniendo esa corrupción sistémica, pues pervertía todas las instituciones y los partidos no fueron la excepción. Ajenos a eso, sí. Viene a cuento porque tenemos que, parte de este gran debate es que 30 años de lucha por la democracia generaron instituciones valiosas, avances valiosos, pervertidos, sí, por esta corrupción sistémica, pero que no podemos perder, que perder estas instituciones o deformarlas sería un gran retroceso. Me refiero a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la autonomía del INE, que entra el IFE, Coneval, en fin, instituciones importantes. Digamos, la neutralidad de las instituciones, que avanzamos en eso, no plenamente, pero que era importante contar con la neutralidad de esas instituciones, eso está en riesgo hoy. Entonces, salir a defenderlo en Futuro 21 es fundamental. Pero regresando a el PRD, parte de su autocrítica y dice: queremos un diálogo con muchos porque ponemos nuestro registro a disposición de la sociedad. El registro, que por cierto es el del Partido Comunista, que luego fue del PSUM, luego del PMS, llegó al PRD, dijimos, aquí está este registro, construyamos con esto una nueva fuerza política en un diálogo entre iguales y sin mayorías preestablecidas. ¿Qué es el PRD hoy? O sea, ¿tú eres dirigente nacional? Sí, soy dirigente nacional, es un pentavirato, 5 somos dirigentes, pero pues lo que estamos buscando es una construcción de algo nuevo, distinto, que puede ser con las siglas y nombre del PRD o con un nuevo nombre. Y eso lo vamos a discutir posteriormente. Quedamos en que vamos a hacer estudios de opinión porque hay posiciones encontradas. Yo ya lo he escrito, yo estoy por cambio de piel completamente, porque tenemos que agitar esto para que esto sea creíble. Porque lo más importante es cambiar, por supuesto, las prácticas, etcétera. Mira, ¿cómo veo yo un poco la transición en un sector? Sí se avanzó en estos 30 años, no podemos tirar al niño con el agua sucia, pero también se dio un fenómeno de, imagínate al PRI que dice, quieren el poder, vénganse a la fiesta, con nuestras normas no escritas, con nuestros privilegios, con nuestros códigos, y cubrámonos los unos a los otros. Eso fue lo que la ciudadanía castigó, y yo digo bien castigado, ¿no? Pero el remedio está saliendo peor que la enfermedad, lo cual no nos tiene que llevar a defender lo que existía, sino a tomar la lección, decir, sí, transformemos esto, pero por la vía democrática, no al regreso del hiperpresidencialismo autoritario, regresando el reloj y que nos vuelva al tiempo de una sola voluntad, una sola voz y un país monocromático. Déjame ser un poco escéptico con el tema del cambio de piel, porque muchos de los integrantes de Futuro 21 son viejos políticos o políticos de la vieja guardia. Está Cuadri, los Chuchos, José Narro, etcétera, gente de distintas agrupaciones, pero que ya han pasado por la política, Claro, bueno, yo primero diría, tienen derecho a hacer política, ¿no? Se los da la Constitución, tienen ese derecho, están pasando cosas preocupantes en el país y es correcto sumarlos. Ahora, si este fuera el resultado final, yo te daría toda la razón, pero esto es solo el principio, este es el banderazo de salida. Nosotros tenemos que llegar al 2021 con mucho más caras, de una manera mucho más renovada. La idea es que esto empiece lo que yo
quiero pensar, o dependerá también de nuestro talento y de que podamos vencer las resistencias, los obstáculos, una bola de nieve y que se acerquen, por supuesto, jóvenes. Ahora, me da un poco de, es un poco curioso, que la crítica a la edad de los que están en esto viene de los que defienden a sangre y fuego al gabinete más longevo de la historia del país, que es el que está ahorita, ¿no? Bueno, Andrés Manuel es muy popular entre los jóvenes. Claro, no digo que no, porque no es solo una cuestión de edad, pero me da risa que esa sea la acusación. Aunque no dejan de tener razón de que también tiene que haber caras nuevas. Yo acepto que en el evento faltó la voz joven, y eso es un reto que tenemos, pero cumplió para mí cumplió un gran objetivo, que es generar expectativa. Generó una expectativa importante y ahora tenemos que cumplir. Las miradas están hacia acá y tenemos el balón y ahora tenemos que demostrar que nosotros no tenemos otros datos, que efectivamente sí tenemos que renovarnos en la primera línea y vamos a ver si vamos caminando en eso. Hay que tomar nota, me parece que eso es bueno, buscar nuevas caras, pero no jubilando a nadie, porque tienen sus derechos políticos y sería además entrar en un juego que me parece que nos quieren poner desde el oficialismo, de ponernos a discriminar, tú sí, tú no, tú sí, tú no. ¿Quién puede hacer eso ahorita cuando lo que necesitamos es sumar para hacer contrapeso? Porque se vive una paradoja. Hoy solo unida la oposición es contrapeso, solo unida. ¿Y qué nos falta? Nos falta una fuerza con credibilidad. Y entonces el gran reto es conformar la fuerza con credibilidad, que además sea factor de unidad, porque la dispersión ayuda. Pero alguien diría, bueno, es que ellos son mayoría porque así lo decidieron los votos. Yo les diría, espérense tantito. Andrés Manuel tuvo el 53% de los votos, es cierto. Pero la coalición legislativa que lo llevó tuvo el 43%, Morena tuvo el 38%. Hoy ese 43% ya tiene el 66% de la Cámara de Diputados. Hay una adulteración de la voluntad popular que le permite tener ya la llave constitucional en diputados. La gran pregunta es si se va a mantener el pequeño freno, el pequeñísimo freno que existe en el Senado, porque pues todo el mundo vio la mano de Andrés Manuel en la dirección del PRI. Hasta le dicen AMLito al nuevo dirigente del PRI. Y si AMLito ayuda a romper ese pequeño freno que hay en el Senado, entonces, habiendo tenido 43% a nivel electoral, van a cambiar en solitario la Constitución. Y esa es nuestra Carta Magna. Y perdón que haga la referencia, pero ahora sí que es Varguitas López Obrador cambiando la Constitución a puño y letra, cuando la Constitución debiera ser algo que nos une a todos. Bueno, que lo debemos discutir entre todos. Vamos a quedarnos aquí y regresamos contigo, Fernando. Sí, gracias. Por si las moscas, ya estamos de regreso. Estamos hablando de Futuro 21, una nueva agrupación política. Yo soy Guillermo Osorno y estamos hablando con Fernando Balanzarán. Fernando, 3 ideas que esté proponiendo esta nueva agrupación. Oye, pues muy bien, efectivamente pusimos una agenda. Ajá. Y yo te diría, de las cosas fundamentales es pues la defensa, por ejemplo, de los órganos autónomos. Los contrapesos, si quieres, sí. Ponemos contrapesos. La libertad del Poder Judicial. Nos preocupa mucho el amedrentamiento a los jueces. Eso de decir que los van a someter al escarnio público si hacen un amparo que no le guste al gobierno. Eso me parece un atraso tremendo, pero es fundamental. Queremos un combate a la corrupción efectivo. La corrupción, es que, ¿qué pasa con la 4T? A ver si coincidimos. Aquí los cambios y los resultados no se constatan, se decretan. Entonces se decreta y dicen, ya se acabó la corrupción, pero eso así no es. Tiene que darse. Y entonces tenemos que rescatar el Sistema Nacional Anticorrupción que se construyó con la sociedad civil. Ahí fui yo, pues parte de eso, de construir con la sociedad civil el Sistema Nacional Anticorrupción, y eso es valioso, ¿no? No se hace solo con el ejemplo, eso es idílico, y bueno, nada más hay que ver lo que está pasando con Manuel Bartlett para darse cuenta que eso no es suficiente. Y bueno, pero rescatemos el Sistema Nacional Anticorrupción. 3 de cada 4 contratos que se da este nuevo gobierno son de adjudicación directa. Eso es contraindicado en todos lados.
defensa de los derechos humanos. Tremenda. Me preocupó muchísimo, yo creo que muchos estaban preocupados, ver que ahora los militares mexicanos persiguen migrantes, aunque sea con el escudo, el sello de la Guardia Nacional. Eso es tremendo, y además no por una decisión soberana. México no decidió su política migratoria, nos la impuso el presidente antimexicano y antimigrante norteamericano, nos impuso esa política. Me parece grave, pero los derechos humanos son fundamentales, y rescatar la vía democrática. Sí es cierto que había perversiones en nuestra transición, pero eso no quiere decir cerrar esa vía y regresar al autoritarismo, a la presidencia imperial. Eso me parece que también es un gran retroceso. Queremos reivindicar la pluralidad. Para Andrés Manuel, la pluralidad es estorbo, la pluralidad es perversión, y no, la pluralidad es riqueza. He escuchado de parte de varios de ustedes hablar sobre el regreso a una presidencia autoritaria. Sí, claro, y creo que, bueno, nada más hay que verlo, ¿no? Hay muchísimos ejemplos, y la verdad es que sí veo signos preocupantes de ese retroceso. Yo nací en política peleando contra un régimen de partido casi único, monolítico, etcétera, y me preocupa que estén regresando ahí, y me preocupa además que la descomposición institucional, que ya se veía con Peña Nieto muy fuerte, lejos de haberse detenido, de que este cambio fuera una renovación, yo veo rasgos de mayor descomposición. Te doy varios casos. Uno, el más evidente, es la ley Bonilla, ¿no? Cómo hay una evidente cooptación de legisladores, corrupción de diputados para que le alarguen el periodo. No hay otra explicación más que eso. Es más, el presidente del Congreso de Baja California había dicho que le ofrecieron $1 millón para ese cambio, y casualmente unas semanas después vota por ese cambio, ¿no? Si no fue $1 millón, que nos diga qué fue lo que le hizo cambiar de opinión, ¿no? Pero se ve esa perversión. Antes, en Puebla viene una tragedia terrible, y hay una regla no escrita de que el nuevo gobernador tiene que ser del partido que se rompió esa regla no escrita. Pusieron a un representante del marinismo, ya muy ligado con Morena, pero sobre todo al secretario general de gobierno, que casualmente es el mismo secretario general de gobierno con Barbosa, que es Fernando Manzanilla. ¿Y quién lo votó? El Congreso. ¿Cómo? Pues poniéndose de acuerdo con una parte, evidentemente, que, bueno, ahora sí que si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Con Gali, llegan a un acuerdo con Gali para darle la gobernatura en frío a Morena, y desde la gobernatura operaron la elección a favor. Pero son hechos donde yo veo que la descomposición política va más. Bueno, ve la Cámara de Diputados, en donde Porfirio Muñoz Ledo está de acuerdo que cambien la ley con dedicatoria para que se reelija como presidente, cuando él fue el primer presidente de oposición en la Cámara. Eso, ahora sí que dio la vuelta completa Porfirio Muñoz Ledo, de hacer lisonjas a Díaz Ordaz después del 68, a ser un gran promotor de la democracia, de la reforma del Estado, para ahora ser un instrumento de la restauración del hiperpresidencialismo que él combatió, hasta el grado de querer cambiar la ley a modo para mantenerse en el poder, o dicen mandar a todos los diputados con el PT para hacerlos, o sea, es evidentemente la simulación. Me gusta decir que Morena es como el PRI desinhibido, porque el PRI se contenía, quizás por su mala conciencia, en llegar a ser a ciertos extremos, y estos no. Estos no tienen empacho, porque dicen, somos diferentes, nosotros sí somos Morena, somos moralmente impolutos, y nos damos la licencia de hacer lo que ni el PRI se atrevía. Bueno, te escucho, pero llega el 1 de septiembre y Andrés Manuel tiene 69% de aprobación. ¿Qué se hace? Bueno, Andrés Manuel es el mejor comunicador que tiene este país. Es un mal orador, sus ideas son muy simplonas, pero las machaca y es profundamente carismático. Y además tiene una capacidad para imponer la agenda pública. Entonces, eso le está dando. Ahora, no crean que es algo sobresaliente. A estas alturas del gobierno estaban muy bien Peña Nieto, estaba muy bien Calderón, estaban muy bien, porque pues cuando empieza un gobierno se generan amplias expectativas
y es obvio que tengan un periodo, digamos, de gracia social. Pero yo veo la descomposición institucional muy grave, veo una tremenda ineptitud fuera del gobierno. O sea, lo que tenemos es discurso presidencial. No veo gobierno, veo discurso presidencial. Y parece, y según lo que ha salido en varias notas, parece que los secretarios quieren saber qué van a hacer escuchando las mañaneras, para saber cuáles van a ser sus ejes de comunicación. Sus ejes de comunicación, de políticas, etcétera. Eso es algo grave. Pero, ¿qué te digo? Va a haber un momento que tiene que haber un choque entre Pejelandia, que se construye con la saliva presidencial, y lo que se ve en los datos, ¿no? Lo que hemos visto en los datos, que es la violencia no baja, sino crece, la economía está estancada. No hay un solo dato corroborable, por cierto, que haya desarrollo, aunque no haya crecimiento. Que me digan en qué se basan para decir que ha disminuido la pobreza o ha bajado la desigualdad. No hay un solo dato que te diga eso. Y además asfixian a Coneval, que sería el encargado de decirnos si funcionan o no funcionan los programas sociales. Entonces, pero el problema es que te puede dar un margen importante el discurso, la narrativa, la propaganda, pero esto tiene un límite, ¿no? Y va a llegar, ¿no? Porque va a llegar un momento que nos dé la cruda realidad. A mí lo que me preocupa es que no aprovechamos o no se aprovechó el crecimiento de Estados Unidos. Estados Unidos llegó a crecer a más de 3%, inédito en mucho tiempo, de manera sostenida. Y nosotros quedamos estancados en 0.1%. Y ahora viene el estancamiento en Estados Unidos y viene la guerra comercial. Y la pregunta es, si el capitán no aprovechó el viento a favor, ¿qué va a pasar ahora que viene la tormenta? ¿No? Y aquí estamos en el mismo barco, ¿eh? Aquí, por supuesto, que es algo que nos preocupa. Pero me parece que la pregunta para Andrés Manuel no es cómo acabo con la pobreza, cómo disminuyo la desigualdad, sino cómo consigo votos, ¿no? Porque sus programas de transferencia en efectivo están pensados para eso, y lo demostramos, ¿eh? Demostramos que los servidores de la nación son militantes, dirigentes y excandidatos de Morena. Lo demostramos ya con los pelos en la burra y lo llevamos al Instituto Nacional Electoral. Y son gente que, o sea, se debe haber hecho una convocatoria para que fueran, para poner a los servidores públicos que dieran los recursos, y no, tomaron a los mismos que les hacían la campaña electoral, los pasaron a repartir programas sociales con propaganda personalizada, que hasta la tenían en el chaleco, ¿no? Entonces, pero imagínate, ¿cuánto tiempo peleamos para sacar al presidente de las contiendas electorales, para que no se usaran los programas sociales con fines, y aquí lo hacen como una maquinaria de Estado, porque lo que está en juego es que ahora ya no haya distinción entre gobierno y Estado. Quieren que el Estado sea instrumento del gobierno en turno, y eso es muy, muy peligroso, muy atrasado, y bueno, a ver qué pasa, ¿no? Vamos a dejar aquí y regresamos. Sí, claro. Por si las moscas, estamos de regreso, estamos hablando de una nueva plataforma política, Futuro 21. Estamos hablando con Fernando Belanuzarán y Fernando, va a haber una marcha el 1 de septiembre por el Estado de Derecho. ¿Qué significa? Bueno, que el presidente se someta a la ley, que cumpla con la ley, que no tenga estos problemas. Fíjate que hay focos rojos desde el principio. Primero, ¿con qué legalidad se canceló el aeropuerto de Texcoco? Ya estaban los contratos firmados. El presidente no tiene esa facultad. Usó sus poderes fácticos para hacerlo. Qué bueno, ¿no? encuesta. Eso. Es más, tuvo ese bautizo. No recuerdo algo tan escandaloso como el fideicomiso, con el cual se supone que llegó a los damnificados, pero el dinero no se sabe de dónde vino y el dinero tampoco sabe dónde llegó. Y el Tribunal Electoral dijo, te faltó investigar más, pero en lugar de decirle al INE, acaba la investigación, dijo, archívala, ¿no? Gravísimo, ¿no? Porque la ley tiene que valer para todos. A mí me tocó pelear durísimo para que a Peña Nieto se le sancionara por rebase de topes de campaña, y me tocó, por cierto, para que conste en actas, defender a Andrés Manuel porque él no había rebasado los topes, pero fue el mundo al revés. Bueno, aquí no hubo cambio, hubo continuidad. Al presidente no se le toca de ninguna manera, así hayan pasado varias. Cancela el Metrobús de La Laguna con una consulta a mano alzada.
¿no? Le dice a los jueces que si se atreven a amparar en contra de él, se les va encima. Dice que es sabotaje legal el que uno ejerza sus derechos y vaya a ampararse porque hay un despilfarro clarísimo en la cancelación de Texcoco. Imagínate, ya se trascendió que Slim había mandado el famoso manuscrito que dijo nosotros me hago cargo de acabar con el nuevo aeropuerto. Es decir, ya no nos iba a costar. Y ahora no solo tiramos a la basura más de 100,000 millones ya invertidos, tuvimos que pagar a bonistas otra cantidad, a contratos ya establecidos, para además pagar por no construir nada. Y además estamos pagando para construir Santa Lucía, que quizás nunca funcione porque a lo mejor no es viable, ¿no? Y además es evidentemente menos práctico tener 3 aeropuertos que uno. O sea, es contraintuitivo. Y todo esto al margen de la ley, porque han regresado los poderes fácticos. Yo estoy convencido que Carlos Loret se va porque le es incómodo al gobierno, ¿no? Estoy convencido de eso. No sé si se los pidió acá, pero saben cómo complacer al presidente. Han llegado las facultades metalegales del presidente que tenían antes, han regresado con gran vitalidad. Entonces es correcto decir, esto es el Estado de Derecho. Nos preocupaba, por supuesto, porque no compartimos, que en otras marchas se ha usado el asunto de pedir la renuncia al presidente. Eso sería absurdo. Me parece que hasta le haríamos un favor, ¿no? Y sabemos que goza de gran popularidad y que ganó además con una legitimidad incuestionable, ¿no? Eso no está, no niego que pueda haber algún espontáneo que llegue, pero nosotros decimos, marchamos por esto. Y lo más importante es el respeto al Estado de Derecho. El que tiene más obligación de hacerlo es el presidente, ¿no? A ver, Fernando, te quiero hacer una pregunta personal. Yo te escucho y te he escuchado desde hace mucho tiempo y a diferencia de muchos otros dirigentes del PRD, eres un hombre con muchas ideas y con muchas ideas muy claras. Y además las sabes expresar muy bien, eres muy bueno en redes sociales, etcétera. ¿Por qué no te cambiaste a Morena? ¿Por qué te quedaste en el PRD? Bueno, la primera respuesta es más fácil. La primera es, ¿por qué no voy a Morena? Porque, o sea, yo tengo un problema con el autoritarismo. Ahí solo hay una voz. Yo no puedo con esa disciplina de quédate callado y súmate. Nací peleando contra las cargadas, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Porque soy muy crítico de Andrés Manuel, no me sentiría ahí de ninguna manera a gusto. ¿Por qué no me quedo el PRD? Es más difícil, porque evidentemente el PRD sí se pervirtió a grados tremendos, ¿no? La corrupción afectó al PRD. La protección de corruptos afectó al PRD, para decirlo con toda claridad. Pero esta es una apuesta que hemos ido avanzando. Ya estábamos pensando, lo habíamos dicho, si era mejor construir una nueva fuerza o trabajar con esta. La ventaja que tiene trabajar con un registro ya existente es que podemos hacer alianzas. Ir al 21 sin poder hacer alianzas le ayuda a que se mantenga la lógica hegemónica del nuevo grupo en el poder. Y por lo tanto queremos ser un factor de unidad y imagínate, van 15 elecciones de gobernador. Ir sin la posibilidad de hacer alianzas es esto. Ahora, el gran reto es que el PRD efectivamente se renueve. ¿Cuál es el punto clave? Acabar con el PRD clientelar. ¿Cómo fue que empezó esto? Por cierto, a quien se le ocurrió fue a Pablo Gómez, que ya no tiene que pagar por estas culpas, que es convertir al PRD en una república. Entonces el PRD es una república y todo se decide por votación en urnas. Pero la gente no va a las votaciones internas de un partido pues muy espontáneamente, las tienen que llevar. Y entonces se construían clientelas. Y construir clientelas y movilizarlas se necesita mucho dinero. ¿Y de dónde sacas el dinero? Pues de donde salga. Y eso te genera compromisos. Y entonces buscas, ¿para qué? Para prevalecer sobre otra corriente. Y entonces la verdadera lucha es interna para prevalecer y para ganar de cualquier manera con recursos para tener clientela. Dime cuántas despensas tienes y te diré qué tanta influencia consigues. Eso acabó con el PRD, porque además todo el mundo tenía que cuidar a sus impresentables, porque ese impresentable me da votos, y entonces vamos a proteger a los impresentables a pesar de que hayan sido pillados en la corrupción, en hechos de violencia, de porrismo, etcétera. Había que cuidarlos. Por cierto, muchos de esos impresentables ya se fueron a la 4T y son los que están en la Cámara de Diputados, pero se fueron protegidos. Contra eso tenemos que acabar, tenemos que reconocer el mérito, por lo menos que haya prácticas meritocráticas, no necesariamente absolutamente meritocráticas, porque hay que tener otras consideraciones, pero que ya no sean las clientelas, que ya no sea el dinero lo que defina
quién, qué línea se pone y sobre todo que la capacidad sea reconocida, que el esfuerzo sea reconocido y no la incondicionalidad. Porque aquí lo importante era, mira, tenemos que ir contra la enfermedad infantil del sectarismo, que se ha expresado de muchas formas. Primero, una muy fácil. Si no estás de acuerdo con el líder, eres inmoral. Ese sectarismo lo hemos visto en los que se fueron. Por eso yo me reivindico hereje, ¿no? Contra la verdad oficial, contra el pensamiento único, yo digo, yo soy hereje. Está bien, pienso distinto y asumo las consecuencias. Pero hay otro tipo de sectarismo que se asentó en el PRD, que es un sectarismo patrimonialista, que es yo quiero este cargo, ¿y para qué? No lo sé, pero yo lo quiero. Para que yo tenga tantas canicas y yo llegue a negociar y diga, tengo tantos puestos, tengo tantos consejeros, tengo tantos diputados y yo los negocio como quiero, el dueño de las canicas, ¿no? Como si no fueran importantes esas funciones en sí mismas. Y entonces había un sectarismo patrimonialista en donde el peor enemigo de un perredista es que formara parte de otra corriente. Y no se formaban las corrientes por afinidad de ideas, sino por intereses. Cada corriente era, tú dabas, el jefe de corriente es un administrador de aspiraciones. Muy bien, ¿no? Fernando. Y eso ya tiene que llegar al final. Ojalá, tenemos que construir algo totalmente distinto y la gente no nos va a creer por la pura labia. Tenemos que actuar de manera distinta y este proceso, y qué bueno que tengamos todas las miradas, porque no vamos a engañar a nadie. O cambiamos realmente y lo actuamos de otra manera, o nos van a dar una patada y en 2021 se acabó. ¿No? Para cerrar, ¿qué actividades tendrá Futuro 21 próximamente? Bueno, vamos a la marcha el 1 de septiembre, va a ser la marcha pacífica, pero sobre todo un gran proceso de discusión en dos términos. Yo diría, hacia la sociedad discutiendo el programa, discutiendo la agenda que tenemos, los puestos, porque no basta con oponerse, hay que ser alternativa. No basta apostar al desencanto, porque que desconfíen del gobierno no significa que confíen en la otra opción. Sí. Entonces tenemos que construir ese programa entre muchos. Es un programa ya bastante elaborado, pero que obviamente rescata la ruta democrática, porque hoy eso ya está, eso es lo que se cerró, la ruta democrática. Por lo menos es nuestra percepción. Y lo segundo, pues convencer a muchos perredistas que es necesario cambiar y tener esa generosidad para que no sea traumático. Hemos construido consenso, pero digamos a nivel de una dirección muy alta. Okay. Tenemos que avanzar para que cuando lleguemos al Congreso Fundacional entiendan la necesidad de cambiar, abrirnos y decir, porque una cosa es clara, si no nos transformamos y no generamos esta confianza, ya no habrá futuro para el PRD o la fuerza que construyamos. Bueno. El futuro depende de ser generosos, abrirnos, actuar de otra manera y bueno, dar una lucha que no es sencilla. A mí me recuerda esta lucha como la cual dimos contra el salinato. Tienen ustedes también una reunión nacional, ya veremos qué es lo que pasa. Así es, es verdad. Fernando, muchísimas gracias por estar aquí en Por Si las Moscas. Oye, gracias, Guillermo. La gran pelea que vamos a tener este fin de semana es hacer los cambios estatutarios para abrirle las puertas a los externos. Está bueno, muy bien. Ok, gracias. Pues muchísimas gracias y nosotros nos vemos la próxima semana aquí en Por Si las Moscas.